Vengo acá a hablarles de un tema y en realidad, así como mi colega Joaquín intentó, ¿no? Un poco intentaba, les mostró, eh, da- los intenta, digamos, darles ánimo, ¿no? Para que se dediquen a la investigación. Esto que les vengo a presentar es algo parecido, ¿no? Solo que no lo tomen como algo lineal, es más una charla, una discusión, ¿no? Para incentivar, ¿no? Para incentivar, para que se interesen en este tipo de cosas que hacemos los investigadores. Entonces, yo les voy a venir a hablar de la escala, porque la escala es muy importante, sobre todo en el campo en el que yo trabajo, en el cambio climático, y los voy a tratar de llevar por la presentación para que entiendan el por qué es importante, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de eso y a un principio, para que me puedan entender por qué es importante la escala, primero vamos a hablar un poquito de cambio climático, ¿ya? Vamos a sentar algunas bases y algunos conceptos que necesitamos conocer para que justamente entiendan esa importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio climático? Y a mí siempre me gusta empezar, cuando voy a hablar de estos temas, me gusta empezar con esto, porque hay que desmitificarlo, ¿no? Hay que sentar las bases correctas de lo que implica el cambio climático, ¿no? Un mito, por ejemplo, del cambio climático es que nos va a traer sequía, ¿no? O sea, menos lluvias, menos caudales, pero eso es un mito, porque eso hay que estudiarlo a escala local y eso solo se sabe en el momento en el que se ha terminado el estudio, ¿no? Entonces, el cambio climático tiene consecuencias distintas alrededor del globo y hay que estudiarlas a detalle. Entonces, eso les pongo, digamos, como ejemplo porque eso es un mito, ¿no? Entonces, acá vamos a tratar de puntualizar justamente eso. Primero, ¿qué es el cambio climático, ¿no? Entonces, el cambio climático en realidad es un cambio a largo plazo que es persistente en el tiempo, ¿no? Y estamos hablando de cambio en estadísticas persistentes en el tiempo, a largo plazo. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, viene una lluvia extrema, ¿no? Al río Rocha, por ejemplo, y se desborda por completo, eso no necesariamente es cambio climático, ¿no? Yo sé que muy a la ligera muchos van a decir, el cambio climático acaba de ocasionar eso, pero no necesariamente es cambio climático, porque para uno asegurar que es cambio climático, tiene que ver las estadísticas 30 años atrás y tendríamos que ver si, digamos, esas estadísticas de 30 años atrás contienen este evento o no lo contienen, ¿no? Otra manera de verlo podría ser, podríamos estudiar, por ejemplo, estadísticas de 15 años adelante, 15 años atrás, versus estadísticas que están 30 años más atrás, ¿no? Entonces, y ver si hay un cambio en esas estadísticas, ¿no? Y solo ahí podríamos asegurar si realmente esto es cambio climático o es simplemente parte de la variabilidad natural, no un outlier, un extremo que ha venido porque eventualmente el clima te trae ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, es bien importante saber eso y también saber que existen dos tipos de causas por el cambio climático, ¿no? La primera es natural y la otra es por las actividades humanas, ¿no? En el caso eh, de lo natural, tenemos ejemplos como la actividad solar, por ejemplo, ¿no? Que puede poner muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Perdón, la actividad volcánica, ¿no? También tenemos cambios en la actividad solar, ¿no? Porque la actividad solar también es la que emana radiación hacia la Tierra y es la que puede estar ocasionando cambios, ¿no? Por ejemplo, en las temperaturas que recibimos a nivel global. En el caso de las actividades humanas, son varios los ejemplos, ¿no? El ejemplo más visible es obviamente la industria, ¿no? Porque es la que emite gases de efecto invernadero que luego se quedan en la atmósfera, ¿no? Entonces, lo importante es que nos acordemos eso, ¿no? Hay causas naturales y causas humanas, ¿no? Ahora, es importante también saber que el cambio climático va más allá de nosotros, ¿no? Está ahí, estemos o no estemos. O sea, es decir, eso existe con o sin las personas. Pero hay que tener cuidado en esa definición porque muchos, bueno, sobre todo en el ámbito político, en los gobiernos que no están de acuerdo en tomar medidas
contra el cambio climático, suelen tomar esto que les comento y tomarlo de una manera incorrecta, ¿no? O sea, obviamente es adrede para justamente decir que no existe como tal el cambio climático, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Acuérdense, hay causas naturales y existe con o sin seres humanos, ¿no? Pero eso sí, el hecho de que exista con o sin seres humanos no significa que nuestra influencia esté acrecentando lo que sucede con el cambio climático, que es en realidad la discusión fuerte, ¿no? Esa acrecentación. Entonces, para eso les traigo este gráfico. Es un gráfico bien bonito que nos explica cómo han variado las temperaturas desde hace 150.000 años, ¿no? Esto, cómo obtienen las temperaturas desde hace tanto tiempo en la Tierra. Lo que normalmente hacen es se van a lugares como la Antártida, que han sido o son sectores donde hay hielo desde hace muchísimos años y nunca ha recorrido el hielo como tal, o sea, siempre, nunca esa zona nunca ha dejado de tener hielo, nieve, entonces ahí hay glaciares prácticamente que están millones de años, ¿no? Entonces sacan muestras de esos glaciales y en esas muestras analizan la composición química de la atmósfera, ¿no? Porque la composición química de la atmósfera nos dice mucho sobre las temperaturas que existían, que existen y que han existido en la Tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, la concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, tiene una relación muy directa con las temperaturas que están a nivel global, ¿no? Entonces, justamente ver esas concentraciones en esos bloques de hielo nos permite reconstruir las temperaturas a nivel global desde hace, en este ejemplo, 150.000 años, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la variación de las temperaturas y estos picos bajos son las eras glaciales, las eras en las que la Tierra ha estado mayormente cubierta por nieve, ¿no? Con glaciales en su máxima expresión, si así se podría decir. Y estos picos altos son las eras interglaciales. Las eras interglaciales son las eras calientes de la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense cómo va la oscilación. Son oscilaciones más o menos predecibles, si se podría así decirlo. Y hay una cosa que empieza a llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos las eras glaciales, ¿no? Las eras interglaciales. A veces son más calientes, a veces son más frías, pero fíjense, hay más o menos una coincidencia en cierta cantidad de años, ¿no? Esto todavía en la comunidad científica no hay un acuerdo como tal, pero hay una evidencia muy fuerte de que esto está explicado por los ciclos de Milankovic. Milankovic era un investigador que ligó estos cambios, ¿no? Las eras glaciales, interglaciales, las temperaturas de la Tierra, a, a, a las, a, las, a, los, a los ciclos orbitales que tienen, ¿no? Entonces, hay tres, no voy a hablar mucho de eso, pero para que sepan, hay tres tipos de este tipo de fenómenos. No está primero la excentricidad. La excentricidad, porque ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol y la órbita es elíptica, ¿verdad? Entonces, la excentricidad es una medida de cuán circular es esa elipse, ¿no? Entonces, a veces, porque eso va variando, ¿no? A veces la Tierra está en una elíptica mucho más circular, a veces está en una elíptica no tan circular, ¿no? Entonces, ese es un medidor, es un ciclo, y normalmente dura alrededor de 100.000 años, ¿no? Después, otro es la oblicuidad, y la oblicuidad es la inclinación que la Tierra tiene respecto a su propio eje, ¿no? Entonces, fíjense en este marcador, pensemos que la Tierra está así, ¿no? Entonces, la oblicuidad es un ciclo en que la Tierra está desde en este punto hasta este otro punto, ¿no? O sea, porque después vuelve a ese punto de nuevo, ¿no? Es un ciclo de oscilación que hace, que dura alrededor de 10.000 años, ¿no? Y el otro es la precesión, que justamente en estos movimientos que hace la Tierra, también hace este movimiento, ¿no? Circular, ¿no? Entonces,
ese movimiento circular entre entre este punto y este otro punto es un ciclo de precesión y eso dura alrededor de 25.000 años, ¿no? Entonces, podemos ya un poquito detectar alguna de las cosas, ¿no? En este gráfico. Fíjense, más o menos entre estos dos ciclos interglaciales, perdón, entre estos dos ciclos glaciales fuertes y estos dos picos interglaciales, hay alrededor hay alrededor de 100.000 años, ¿no? Esto no reconstruye más en el pasado, pero se ha visto más de una vez, ¿no? Que estos ciclos suelen aparecer así cada 100.000 años. Fíjense, entre los glaciales suelen haber 25.000 años, ¿no? Que es el ciclo de precesión. Y entre los cambios de cuán fuertes son estos ciclos, por ejemplo, acá tenemos un glacial y aquí tenemos un interglaciar muy bajo, pero entre el interglacial, que también lo podemos ver acá, hay unas oscilaciones antes de llegar a un ciclo glacial, ¿no? Y esas oscilaciones suelen, como pueden ver en el gráfico, son más o menos de 10.000 años y se repiten, ¿no? Y se repiten. Entonces, es como han intentado ligar lo que pasa en la Tierra, eh, digamos, las temperaturas, cómo van cambiando en la Tierra con estos ciclos, ¿no? Pero fíjense, esto es natural, ¿no? Esto depende de justamente la órbita que tiene la Tierra, ¿no? No depende de si nosotros estamos o no influyendo en el planeta. Pero ¿dónde está la influencia humana? Fíjense en esta parte. Nosotros estamos acá, ¿no? Estamos en el pico de un interglacial, o sea, en el pico de una era caliente. Entonces, lo que continúa después de la era caliente es justamente un descenso de temperaturas hacia una era glacial, ¿no? Entonces, siguiendo este comportamiento, lo proyectado hubiera sido que de acá ya tuviéramos que estar cayendo hacia una era glacial. Ahora, obviamente, eso va a suceder en el futuro. El problema no es ese, o sea, el mundo se va a calentar, pero también va a volver a enfriarse, ¿no? Entonces, pero la discusión no está ahí, la discusión está en esta anomalía, que no sé si la logran ver, ¿no? Es una anomalía bastante clarita y es como una patadita, ¿no? Esa anomalía es causada por la influencia humana, ¿no? Ese crecimiento en temperaturas anómalo a todo lo que pasaba antes, es justamente la influencia humana desde la era industrial, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom, por ejemplo, a ese sector, tenemos, por ejemplo, es una reconstrucción también de las temperaturas, pero hasta 3.000 años atrás, una mejor resolución para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, fíjense cómo están obviamente variando, ¿no? Las temperaturas, pero fíjense, nosotros estamos acá, ¿no? Cuando ha empezado la era industrial. Esto es 3.000 años, ya no es tanto como esto, y fíjense cómo empieza a incrementar de golpe, ¿no? Esa temperatura, ¿no? Y obviamente esto es por culpa de las emisiones de gases de efecto invernadero que el humano emite a la Tierra, ¿no? Ahora se preguntarán, ¿por qué eso calienta? Pues lo que pasa es que el Sol emite radiación, esa radiación se llama radiación de onda corta, esa penetra a la Tierra. Parte de esa radiación es reflejada por la atmósfera y todos sus componentes de vuelta al espacio. La que logra entrar es absorbida por la Tierra. Una vez absorbida, la Tierra reemite esa radiación en forma de calor y eso se llama radiación de onda larga. Esa radiación es justamente atrapada por los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. No hay varios gases de efecto invernadero, no es solo el CO2, pero es atrapada esa radiación y no deja escapar todo, ¿no? Entonces, y eso es lo que calienta el globo. Entonces, justamente más emisión de ese tipo de gases hace que la Tierra se caliente más, ¿no? Y tenemos cosas como esta, ¿no? Cosas anómalas. Ahora, si esto es un punto de no retorno, ¿no? No se ha investigado, al menos no tengo yo conocimiento de que la comunidad científica haya encontrado un punto de no retorno, ¿no? Un punto de no retorno me refiero a un punto en el que se ha calentado tanto el globo que pese a que se enfríe no se va a enfriar lo suficiente como para poder continuar los ciclos y va a empezar en una escalada de calentamiento y cada vez más calentamiento y más calentamiento, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Y tenemos un ejemplo en el sistema solar. El sistema solar, ustedes saben, tenemos a Venus. Venus es un planeta que está relativamente en distancia parecido a la Tierra.
relativamente tiene el mismo tamaño que la Tierra, pero es el planeta más caliente del sistema solar, mucho más que Mercurio, que está mucho más cerca del Sol. ¿Por qué? Porque está lleno de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en algún momento en su historia ha entrado en un ciclo, en un punto de no retorno, ¿no? En el que ha empezado a calentarse y ya no se podía enfriar, ¿no? Y eventualmente tenemos a ese planeta. Entonces, eso no lo sabemos todavía, ¿no? Porque no hay, la comunidad científica no ha emitido nada todavía o no tiene un acuerdo sobre ese punto de no retorno, pero lo que sí sabemos es que estamos calentando más de lo que se está calentando, se debería calentar, y tenemos que tener cuidado, porque fíjense, este calentamiento que nosotros estamos generando son como 2 grados extra de lo que normalmente debería haber llegado. Y ustedes podrán decir, ah, pero 2 grados no es nada, ¿no? Pero fíjense, la diferencia entre un periodo interglacial caliente o uno glaciar, uno frío, es alrededor de 5 grados. Entonces, 2 grados no es una cosa menor para los ecosistemas en la Tierra, ¿no? Es un incremento que de verdad es peligroso, ¿no? Entonces, es un poco perdón, para que estemos, ¿no?, al tanto de cambio climático, qué es lo que implica, y también un poquito diferenciar, ¿no?, eso, cambio climático, las causas naturales y lo que nosotros estamos haciendo con nuestras actividades humanas. Después, otra de las cosas que tenemos que charlar, que son importantes para lo que va a venir después, es justamente la importancia de este estudio, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar eso, ¿no? Entonces, fíjense, acá me he traído, y van a disculpar que muchas de mis diapositivas estén en inglés, pero la mayor parte de la bibliografía en este campo está en inglés, y también es, digamos, una buena práctica tenerla así para que ustedes tengan la referencia directa, ¿no? Y no tengan algún problema después para tratar de buscar esta bibliografía si es que quieren ahondar un poco más. Entonces, acá me he traído un gráfico que es del reporte global de riesgos del Foro Económico Mundial, ¿no? Foro Económico Mundial le interesa justamente la economía en el mundo, ¿no? Y cada cierto tiempo hacen un montón de análisis, pero en este caso, este era interesante porque en su reporte global muestran cuáles son los eventos en el 2023, ¿no? Entonces, cuáles son los eventos del 2023 para 10 años en adelante, o sea, para el 2033, que van los 10 eventos que van a causar más pérdidas económicas o más riesgo a la economía global, ¿no? Que van a estar existiendo. Entonces, fíjense, en el top 3, miren lo que tenemos en el top 3, ¿no? La falla para mitigar el cambio climático, la falla para adaptarse al cambio climático y los desastres naturales y los eventos extremos, ¿no? Entonces, mitigar cambio climático es dejar de emitir gases de efecto invernadero, básicamente. Adaptarse al cambio climático es adaptarse a las nuevas condiciones que vamos a tener, ¿no?, por culpa del cambio climático. Y fíjense, desastres naturales y extremos eventos, justamente es interesante que esté ahí porque en realidad se acrecenta más de lo que este mismo gráfico dice, ¿no? Porque el cambio climático va a traer consecuencias y cambios, ¿no?, en los desastres naturales y los eventos extremos. Entonces, estamos ante un fenómeno que está en el top 3, ¿no?, de riesgos para la economía mundial, ¿no? Entonces, estudiarlo con detalle es muy importante, ¿no? ¿Quién estudia el cambio climático, no? Obviamente hay investigadores por todo el mundo, pero los que hacen más incidencia en esto es el panel intergubernamental por el cambio climático. El objetivo es tratar de mostrar cuál es el estado del arte, ¿no?, cada cierto tiempo, ¿no?, en lo que respecta al cambio climático. El IPCC es una entidad de Naciones Unidas que ha empezado en 1988 y ha tenido varias evaluaciones, ¿no?, con el tiempo. Acá están algunos ejemplos: el FAR, el SAR, el AR3. El FAR es un acrónimo de First Assessment Report, ¿no? El SAR de Second Assessment Report. Entonces, así, son varios acrónimos. El AR, por ejemplo, es Assessment Report, ¿no?, número 4, 5, y en este momento estamos en el número 6, ¿no?, en el AR6, es el estado del arte en este momento, ¿no?
Entonces, eso para que sepan en qué estamos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene el AR6, ¿no? ¿A qué se está dedicando el AR6, ¿no? Entonces, el AR6 está estudiando el cambio climático con estos escenarios, ¿no? Son escenarios socioeconómicos futuros, ¿no? Proyectados, ¿no? En este caso, este gráfico nos permite tener un resumen muy interesante, muy lindo de explicar, porque nos muestra muy rápidamente qué implica cada uno de los escenarios que están siendo analizados, ¿no? Fíjense, en el eje Y tenemos los retos para la mitigación, en el eje X tenemos los retos para la adaptación, ¿no? Entonces, cada uno de los escenarios que están siendo tomados en cuenta tiene distintos retos, ¿no? A veces más, a veces menos, pero están por ahí, ¿no? El SSP1, por ejemplo, que es el escenario sostenible, es un escenario que toma en cuenta que el mundo va a migrar hacia una matriz de energías renovables. Por lo tanto, ya no vamos a tener energías fósiles, ¿no? Y vamos a tener muy bajos retos para la mitigación y también para la adaptación, porque justamente vamos a estar en condiciones más parecidas a las actuales. Uno de los escenarios pesimistas, ¿no? Los agrestes, es por ejemplo el SSP3, ¿no? ¿Qué implica el SSP3? Es un escenario en el que el mundo sigue tal cual como está, ¿no? Las mismas desigualdades, no se invierte en tecnología, tienen los mismos problemas de educación, salud, como estamos, ¿no? Rivalidad regional, tal cual estamos, y se sigue incentivando los combustibles fósiles. Entonces, al seguir incentivando los combustibles fósiles, tenemos otra vez mucho más emisión de gases de efecto invernadero y tenemos muchos retos para poder mitigar, ¿no? Porque seguimos emitiendo, no se ha cambiado la matriz, más bien estamos incentivando la matriz de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esos son más o menos los escenarios. No voy a hablar mucho del 2 y el 4, porque en realidad son escenarios, en el caso del 2 un escenario medio, en el caso del 4 es un escenario que, bueno, trata de hacer el cambio a la matriz de energías renovables, pero el mundo sigue igual con problemas regionales, ¿no? Sin incentivo a la salud, a la educación. Y el 5 es un escenario que a veces es interesante analizarlo, porque es un escenario que implica que el mundo se va a mover a un mundo que funciona, digamos, de una manera más colectiva, ¿no? Con mejores índices en la educación, en la investigación, con mucho dinero puesto, ¿no? Al beneficio de las condiciones humanas, pero que todo eso se va a hacer mediante combustibles fósiles, ¿no? Entonces es un escenario, digamos, si se puede decir, beneficioso para la sociedad humana, pero no optimista, bastante pesimista para el medio ambiente, porque eso implica incluso más emisión de gases de efecto invernadero que el 3, ¿no? Entonces, estos son los escenarios en los que se mueven, ¿no? Los estudios de cambio climático para el reporte número 6, que usa los modelos que todos los investigadores usamos para ver qué está pasando con el cambio climático, ¿no? Que es la fase 6 de estos modelos, ¿no? En este momento está en desarrollo la fase 7, pero por de pronto la fase 6 es el estado del arte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Esos escenarios que veían se corren en los modelos globales de clima. ¿No? En un modelo global de clima simula el clima de toda la Tierra, ¿no? O sea, hace como una grilla de toda la Tierra y simula bueno, intenta simular todos los fenómenos climáticos que están pasando en la Tierra, ¿no? En ese globo. Entonces nos da el clima a nivel global, ¿no? Intenta simular el clima a nivel global. Y esos escenarios que veíamos previamente están embebidos en estos modelos para que justamente nos den el clima a nivel global, suponiendo que estamos siguiendo esas trayectorias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros podríamos empezar a hacer el análisis directamente con esos modelos globales, pero eso no está bien. Y esto de verdad, hay que señalarlo porque en muchos lugares, muchas veces, se utilizan los datos directos de esos modelos globales, que no están mal, pero tienen otro objetivo. Porque cuando nosotros vamos a hacer cosas más locales, cuando nosotros queremos hacer estudios más locales, estamos obligados a tomar ciertas consideraciones de las cuales vamos a charlar, ¿no?
Y es importante hacerlo notar porque muchos estudios les faltan esas consideraciones. Y es justamente porque no nos informamos de lo que de verdad implica un modelo global, ¿no? Entonces, acá les tengo un gráfico que un poquito me ayuda a ejemplificar eso. Y tenemos las resoluciones de los modelos globales versus los distintos procesos hidrológicos que uno quisiera estudiar, ¿no? Ahora, obviamente, mis ejemplos están mucho más enfocados en hidrología hidráulica porque es a lo que me dedico, ¿no? Hay otras ramas, pero en este caso, que es un ejemplo en hidrología, que es a lo que más me dedico, fíjense, tenemos la resolución espacial en el eje Y, tenemos la resolución temporal en el eje X, y tenemos en esa banda roja todas las resoluciones que se pueden obtener desde los modelos globales. O sea, hay modelos globales que tienen simulaciones hasta 3 horas y en general las resoluciones espaciales rondan entre los 100 y 500 kilómetros el píxel, ¿no? 500 por 500 o 100 por 100, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, estas resoluciones, sobre todo la espacial, es una resolución muy grosera para varios tipos de eventos hidrológicos. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar qué va a pasar con los caudales en la cuenca del río Rocha hacia futuro, ¿no? Yo no puedo utilizar estos modelos globales porque los píxeles de 100%, que es, digamos, los modelos con mejor resolución, nos van a poner Cochabamba en 2 píxeles, con suerte en 2 píxeles, ¿no? Nos va a hacer Cochabamba 1 píxel. Imagínense, vamos a tener sectores, por ejemplo, como el proyecto, perdón, como la central hidroeléctrica Misicuni, con igual de condiciones que Corani, ¿no? La central hidroeléctrica Corani, que tienen condiciones totalmente diferentes, ¿no? O sea, Corani tiene muchísimo más recurso hídrico que Misicuni, ¿no? Están en otras, climatológicamente hablando, son condiciones diferentes. Entonces, no tenemos cómo, ¿no?, utilizar ese píxel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo con eso, porque no podemos utilizar directamente esta resolución, ¿no? Fíjense, acá hay un ejemplo, aquí el ejemplo de acá, y creo que mi mouse ya no señala, pero fíjense este de acá, ¿no?, que dice la descarga promedio en una cuenca pequeña. Yo pienso que el río Rocha, la cuenca del río Rocha, puede ser considerada como una cuenca pequeña, y fíjense, para analizar la descarga en esa cuenca, o sea, los caudales, necesitamos una resolución temporal entre días y meses, yo diría diaria, ¿no?, y una resolución espacial menor a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, con ningún modelo global vamos a agarrar esa resolución. Fíjense, ahí está el cuadro en rojo y no vamos a poder agarrar. Obviamente, esa resolución agarra algunos procesos, pero muchas veces no los que necesitamos. Entonces, para justamente atacar ese problema, necesitamos hacer algunos procesos, ¿no? El proceso se llama reducción de escala. Hay 2 formas de hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta, esto es súper importante porque no podemos, y eso es lo que el mensaje, digamos, que quiero que se quede con ustedes, no podemos usar los datos de un modelo global directamente en un análisis de estudio local, eso no se puede. Tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer es, ok, tenemos esta información, ahora la vamos a llevar a nivel un poco más local, un poco más regional, para poder utilizar justamente esto en nuestros análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué este problema de la resolución nos genera un montón de cosas, ¿no? Errores, sesgos, ¿no?, en las estimaciones que pueden estar haciendo los modelos globales, ¿no?, si los comparamos con lo que se mide a nivel local, ¿no? Entonces, justamente para eso, vamos a entrar a este proceso que se llama reducción de escala, ¿no?, y vamos a intentar mejorar la escala de los datos de estos modelos, ¿no? Y fíjense, acá hay un ejemplo, no sé si conocen la cuenca del río Pilcomayo hasta Asunción, ¿no?, pero es una cuenca transfronteriza, están ahí Bolivia, Argentina y el Paraguay, ¿no? Y fíjense, esta cuenca, pese a ser una cuenca bastante grande, ahí podemos ver Sudamérica, ¿no?, y la cuenca del Pilcomayo, pese a ser bastante grande, estos píxeles tienen una resolución de 100% y vienen de uno de los modelos con mejor resolución, de los modelos globales con mejor resolución espacial.
Fíjense cuán grosero es para explicar el clima en esta cuenca, pese a que esta cuenca es bastante grande, ¿no? Entonces, como les decía, es alrededor de 100 por 100 kilómetros. Entonces, nosotros tenemos que mejorar eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Digamos, necesitamos información en esa zona, ¿no? Obviamente, una zona mucho más pequeña, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tomamos la información de los modelos globales en esa zona y tratamos de mejorarla mediante dos procesos. El primer proceso, el que pueden ver desde el cuadro negro bajando hacia esa otra grilla, se llama reducción de escala dinámica. Lo que hace es tomar los valores de los modelos globales y usarlos como condición de borde en un modelo también climático, pero regional, en un modelo con una resolución espaciotemporal mucho más alta, ¿no? Para que pueda simular el clima en función a las condiciones que nos están dando los modelos globales, ¿no? Y así podemos bajar, o sea, mejorar esa resolución, ¿no? El otro proceso es la reducción de escala estadística, que pueden ver en esa como cajita negra, ¿no? ¿Qué es lo que hace la reducción de escala estadística? Lo que hace es tomar igual lo que nos dicen los modelos globales, comparar con lo que se está observando, ¿no? Localmente, con las variables, con las estaciones de medición que tenemos, y desarrollar alguna función de transferencia, ¿no? Para transformar esas estadísticas a lo que se está midiendo localmente, ¿no? Que es básicamente lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer uso de uno u otro? Depende mucho de la capacidad económica computacional que tenemos y el proyecto al que le estamos apuntando, ¿no? Fíjense, la reducción de escala dinámica es un proceso que tiene un coste computacional muy alto, ¿no? Requiere recursos y requiere supercomputadores. No es fácil hacerlo. Además, requiere un equipo de investigación para implementarlo. No es que uno puede hacerlo en su laptop, ¿no? Entonces, es buena, es robusta, porque físicamente estamos describiendo qué es lo que pasa, pero computacionalmente es muy intensa, entonces no sirve para todo. En cambio, la reducción de escala estadística se puede hacer en un computador, en un laptop de cualquier investigador que sepa implementar este tipo de procesos, ¿no? Ahora, obviamente, tiene también eficientemente, computacionalmente hablando, perdón, es muy eficiente, ¿no? Pero muy eficiente, pero también tiene fuertes, se puede decir así, fuertes asunciones, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, no sea tan confiable como la dinámica, ¿no? Una de las asunciones, por ejemplo, que tiene es que las relaciones estadísticas que uno desarrolla para la función de transferencia se pueden sostener en el tiempo. O sea, es decir, yo tomo los datos históricos para desarrollar esas funciones de transferencia y luego yo aplico esas funciones de transferencia en el futuro y estoy asumiendo que son aplicables, o sea, que esas relaciones se están manteniendo, ¿no? Entonces, es una asunción que a veces lo hace ver como una caja negra y que es difícil de justamente decir que realmente es mejor que la dinámica, ¿no? Y otro problema fuerte es que son ecuaciones, son transformaciones estadísticas, ¿no? Y muy difícil se las puede ligar con algo físico que está pasando en el sistema, ¿no? Entonces, eso. Y ahora voy justamente a eso, ¿no? ¿Por qué era importante saber todo eso? Eso era básicamente una introducción para lo que yo quería charlar con ustedes, pero era justamente por esto, ¿no? Por adaptación. Porque nosotros hay que ser sinceros, ¿no? Como Bolivia tenemos que ser sinceros. ¿Podemos mitigar? Seguramente sí, un poco, ¿no? Tenemos el bosque amazónico que nos puede ayudar a eso. Podríamos tener mejores políticas ambientales para, por ejemplo, evitar quema de ese bosque, ¿no? Y incentivar, ¿no? La preservación de ecosistemas. Pero hay que ser sinceros, la mitigación tiene que ir a los países que de verdad están emitiendo, ¿no? Y son los países que tienen más industria. Entonces, como bolivianos, no podemos enfocarnos en la mitigación porque no es una cosa que realmente podríamos aportar, digamos, de manera significativa, ¿no? Hay otros actores que deberían estar a cargo o sea, deberían preocuparse por la mitigación, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros nos podemos adaptar, ¿no? Porque
Como les digo, o sea, las condiciones socioeconómicas no las vamos a definir nosotros, las mundiales, pero sí nos podemos adaptar a lo que puede pasar, ¿no? Y tenemos que hacer mucha énfasis, mucho estudio en justamente eso, adaptarnos a esas condiciones. Y todo lo que les comentaba, ¿no? Era un poco para saber a qué condiciones nos vamos a adaptar y cómo podríamos abordar ese análisis para tener todos los inputs que necesitamos para podernos adaptar, ¿no? Entonces, eso de la adaptación es una cosa que tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿no? Entonces, eh, bueno, justamente acá les tenía, antes de pasar, les tenía dos oraciones que creo que ayudan mucho, porque a veces he visto también que muchos se confunden entre lo que implica adaptar y lo que implica mitigar, ¿no? Entonces, mitigar es reducir las causas del problema. Adaptar es adaptarse a ese problema, ¿no? No necesariamente reducir las causas de ese problema. Entonces, son dos conceptos que van de la mano, pero hay que distinguirlos justamente para poder entender esto que les comentaba, ¿no? Nuestro trabajo como Bolivia, como muchos países, no solo como Bolivia, es adaptarnos, ¿no? Adaptarnos y hacer los estudios la mejor manera para que podamos tener el input necesario o el input correcto para poder adaptarnos, ¿no? De manera eficiente, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un mal proyecto de adaptación, vamos a perder dinero. Económicamente estamos botando dinero, ¿no? Y no podemos hacer eso, ¿no? Justamente la ingeniería, ¿para qué está? ¿No? Está justamente para analizar el problema lo mejor posible, con las mejores metodologías, y cuando hagamos ya las obras como tal, poder hacer eficiente ese gasto económico, ¿no? Para no hacer un gasto económico tremendamente inflado, ¿no? Para que justamente ese gasto económico sea eficiente, ¿no? Entonces, es muy importante tener todas o sea, el input, lo que vamos a tomar para ese tipo de diseño, para esas medidas económicas, tiene que estar muy bien hecho, ¿no? O sea, tiene que ser lo más cuidadoso posible. Entonces, acuérdense, para enfrentar este problema de cambio climático, lo primero que tendríamos que hacer, si vamos a hacer algo a nivel local, es la reducción de escala, ¿no? Estamos obligados a hacerlo porque si no lo hacemos y tomamos los modelos globales directamente, vamos a incurrir en un problema, vamos a hacer mal las cosas, no vamos a hacer mal el estudio. Entonces, esa reducción de escala pasa a hacer los datos para poder armar o para poder generar con otros profesionales un proyecto de adaptación que nos va a ayudar a enfrentarnos a las nuevas condiciones a las que vamos a estar en el futuro, ¿no? Y después, obviamente, ya hay que hacer un equipo más grande y hay que embeberse con el Estado, con las instituciones públicas, para poder hacer la ejecución de ese proyecto. Entonces, esas son las tres etapas que yo considero que sí o sí tenemos que pasar si es que queremos hacer un proyecto de adaptación a nivel local, ¿no? Y un ejemplo de esto, el que les traje, es el proyecto Pilcomayo. Es un proyecto que está hecho bueno, que está siendo impulsado por el IRD, donde yo estoy trabajando como investigador. Y justamente este proyecto, mi componente es hidroclimatología, ¿no? Hidroclimatología histórica e hidroclimatología futura, ¿no? Entonces, este proyecto es un proyecto, los componentes son varios, no es el único. Hay un equipo de hidrología, hay un equipo social, hay un equipo que se encarga de los ecosistemas, ¿no? Entonces, es un equipo grande. Y este proyecto lo traigo aquí como ejemplo porque justamente es esto que les comento, ¿no? Esto que estamos haciendo nos debería dar el input necesario como para poder hacer proyectos, no un proyecto, pero varios proyectos de adaptación en esta cuenca, ¿no? Siendo reales con lo que vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, en hidroclimatología, en realidad, en el componente en el que estamos, ya está finalizando, ¿no? Ya tenemos la hidroclimatología futura, tenemos la hidroclimatología histórica, y ha sido hecha con mucho cuidado, ¿no? Con estos cuidados que les comentaba, ¿no? Para no saltarse etapas, para que justamente eh, los resultados que se van a presentar sean significativos para algún tipo de desarrollo de proyecto de adaptación, ¿no? Pero hemos estado dialogando con el resto del equipo, ¿no? Y sobre todo con el equipo de hidrología, ¿no? Y del área social, ¿no? Y hemos visto una necesidad, aprovechando que estábamos un poco avanzados en el proyecto,
de poder implementar como proyecto de adaptación un sistema de alerta temprana en la cuenca, ¿no? ¿Qué implica un sistema de alerta temprana? Implica que podamos decirle a las comunidades en tiempo real, y ahí no tenemos por qué ser exquisitos, ¿no? Se pueden hacer esto difusión a través de, por ejemplo, grupos de WhatsApp. Puede parecer informal, pero uno tiene que ajustarse a las realidades locales, ¿no? Probablemente no van a tener acceso a otra cosa más que al celular, porque de hecho es una cosa buena de los momentos actuales. La mayoría de las personas tiene por lo menos acceso a un celular, ¿no? Y WhatsApp es una aplicación simple, fácil de utilizar, la mayoría conoce y no necesita el celular, hasta el peor celular puede tener eso, ¿no? Entonces, se podría, digamos, pensar, ¿no?, en una idea en la que se da un pronóstico para que las personas que viven en la cuenca sean o, bueno, o conozcan más o menos en qué momentos y hasta qué niveles va a llegar el río por la zona donde ellos están, ¿no? Y les puede servir para muchísimas cosas. Ya ellos tienen que hacer su propio análisis, ¿no? Y también el área económica del proyecto hará sus propios análisis, ¿no? Pero entonces pensamos en este proyecto de adaptación, sistema de alerta temprana, que si se logra implementar sería interesante, pero lo que nosotros vamos a hacer es tratar de llegar hasta el pronóstico de niveles, ¿no? No vamos a tratar de llegar más, de como por ejemplo implementarlo y demás, porque eso ya depende de las autoridades mismas como tal, ¿no? Incluso podríamos pasar a lo que les comentaba de los grupos de WhatsApp el área social, pero eso también lo tenemos que dejar hasta ahí, ¿no? Porque el resto, ¿no?, ya le compete a las autoridades como tal, ¿no? Pero es una interesante iniciativa y fíjense, justamente depende de esa cadena que les comentaba, para hacerla bien, ¿no?, para que justamente sea eficiente, haga su trabajo como debería ser, ¿no? Entonces, tenemos una primera etapa en la que tenemos que obtener un pronóstico. El pronóstico viene de los modelos globales. Ahora, ahí hay que puntualizar. Pronóstico no es cambio climático. Cambio climático son estadísticas a largo plazo. Pronóstico es lo que va a pasar más inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los modelos globales para cambio climático corren escenarios socioeconómicos futuros y para pronóstico corren cosas más inmediatas, ¿no? Toman toda la información que se tiene a nivel global, del sistema de monitoreo a nivel global, y corren un clima para, qué sé yo, para las siguientes 2 horas, las siguientes 7 horas, para el día siguiente, para los 2 días siguientes, ¿no? Entonces, es una cosa más inmediata, ¿no? Entonces, pero de todos modos, fíjense, un modelo global, ¿qué implica? La misma escala gruesa, o sea, la misma escala grosera, ¿verdad? Entonces, ese procedimiento de reducción de escala tiene que estar presente en ese pronóstico, porque si no nos va a dar un pronóstico que no es el adecuado a nivel local. Entonces, la primera etapa, obtener el pronóstico, ¿no?, con las corridas del modelo global. Segunda etapa, hacer el proceso de reducción de escala. Y en esto vamos a charlar un poquito porque el pronóstico tiene que ser rápido, ¿no? Entonces ahí vamos a charlar un poquito. Pero eso es el segundo paso. El tercer paso, fíjense, es poner ese pronóstico en un modelo hidrológico de transformación, precipitación en escurrimiento, para que podamos tener los caudales que deberían estar presentes en el río. Y la siguiente etapa es pasar todos esos caudales a un modelo hidráulico, ¿no?, para que nos pueda justamente decir cuáles son los niveles del río, ¿no? Ahora, para eso hay que tener mucho cuidado, porque el pronóstico tiene que ser eficiente, ¿no? De verdad tiene que ser eficiente, porque estamos hablando de, aquí les pongo como mensaje, si nosotros no podemos intentar pronosticar algo, de que lo que va a pasar de aquí a 2 horas, y que nuestra cadena, ¿no?, nuestro framework que estamos proponiendo, dure 3 horas en el cálculo, ¿no? No tiene sentido, ¿no?, porque no le vamos a dar al pronóstico. Entonces, tiene que ser una cadena lo suficientemente detallada, lo suficientemente precisa, pero también lo suficientemente sencilla para poder hacer su trabajo en el tiempo en el que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, la proposición que hemos hecho es justamente una reducción de escala estadística, porque no podemos apuntarle a la dinámica, toma mucho tiempo, no tenemos la logística para eso tampoco. Lo segundo, en el modelo hidrológico,
le estamos apuntando a un modelo de estructura sencilla. Acá les pongo de preferencia conceptual porque tiene que ser un modelo que corre muy rápido. Por ejemplo, modelos semidistribuidos como el SWAT o totalmente distribuidos como el MyShi, no pueden, ¿no? Tardan mucho, sus corridas tardan mucho, más para una cuenca tan grande. Entonces no nos sirven, necesitamos modelos simples. Los conceptuales son modelos poderosos. Si alguna vez han hecho o si alguna vez intentan por curiosidad hacer el ejercicio, hagan el ejercicio, comparen un modelo conceptual bien calibrado con un modelo distribuido, con un modelo físicamente distribuido. Obviamente los otros modelos tienen ventajas mucho más fuertes, pero van a ver que el modelo conceptual sencillo sabe hacer su trabajo, ¿no? Y hemos visto acá, tenemos a Alan que justamente ha pasado clases conmigo y o sea, hemos aprendido a hacer un modelo conceptual de transformación, precipitación, escurrimiento y ha hecho su trabajo bien y los estudiantes lo han podido comprobar, ¿no? Y es sencillo de implementar, ¿no? Y después para un modelo hidráulico hemos pensado en un modelo de una dimensión, de preferencia, ¿no? Pero obviamente vamos a tener que eventualmente movernos en ciertos sectores a un modelo que yo le pongo cuasi 2D. Un poquito vamos a hablar a qué me refiero con cuasi 2D, porque no podemos hacer de nuevo por el tiempo en el que tenemos que hacer estas cosas, no podemos hacer un modelo en 2 dimensiones, que es mucho mejor, ¿no? Porque la distribución de velocidades en el río va a estar mucho mejor, ¿no? Pero no podemos porque necesitamos velocidad, ¿no? Pero podemos hacer ese saltito con un modelo cuasi 2D, ¿no? Entonces, hablando primero de los métodos estadísticos, podemos tomar varios, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar, y bueno, es lo que estamos pensando también, métodos basados en estadísticas de salida, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la variable que nos interesa, digamos, la lluvia a nivel local, tenemos la lluvia de los modelos globales, ¿no? Entonces, hacemos la comparación entre ambas y obtenemos una función de transferencia que nos corrija el sesgo de eso que está pasando. Es decir, que nos pueda corregir lo que nos dice el modelo global para que se parezca a lo que estamos midiendo a nivel local, ¿no? Pero obviamente basado en las estadísticas. Y después tomamos esa función de transferencia, de corrección de sesgo, y la aplicamos a los modelos globales, a los datos futuros de los modelos globales, porque estos modelos globales corren el clima hasta el 2100, ¿no? Entonces, le aplicamos esa función de corrección de sesgo para que nos dé las lluvias hacia el 2100 o hacia cualquier periodo futuro que nos interese, ¿no? Pero tenemos lluvias futuras mediante este procedimiento, ¿no? Es una forma de hacer. Una forma un poquito menos tradicional, pero más moderna, porque han estado circulando mucho últimamente las metodologías de Machine Learning, mal llamadas IA, ¿no? Porque son metodologías de aprendizaje automático que están presentes desde hace mucho tiempo, pero podemos utilizar la capacidad computacional que ahora tenemos para intentar utilizar estas metodologías y hacer este trabajo, ¿no? Que estamos justamente intentando implementar, ¿no? Y en este caso es también una metodología de reducción de escala estadística y es también eficiente computacionalmente, ¿no? Pero acá la forma en cómo se le implementa es un poquito más difícil, porque no es tan directa como las metodologías más clásicas, como la que les mostraba antes de corrección de sesgo. Entonces, en este caso, tenemos que hacer un uso extra de valores de un producto que se llama reanálisis. Para los que no saben qué es el reanálisis es un producto, es una grilla, digamos, meteorológica a nivel global, ¿no? Que nos da varias variables climatológicas. Digamos, a nosotros nos interesa la precipitación, podemos obtener precipitación. ¿Cómo se hace esa grilla? Eso se hace en coordinación con la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Porque, por ejemplo, el CENAMI de Bolivia está agregado a la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Y así todos los organismos que monitorean el clima en el mundo, ¿no? Entonces, están obligados a pasarle los datos, ¿no? Entonces, con toda esa base de datos, hay instituciones que generan cómo sería el clima a nivel global con todos los datos observados, ¿no? Y eso es el reanálisis, básicamente.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero corregir el sesgo de lo que estamos viendo con los modelos globales y lo que el reanálisis nos muestra, ¿no? En este caso es más directo porque, claro, los modelos globales simulan el clima a nivel global, con el reanálisis tenemos las observaciones a nivel global, ¿no? Igual en una grilla, ¿no? Entonces, la comparación no es tan difícil y podemos hacer una función de transferencia que nos permita corregir el sesgo que tienen los modelos globales en función al reanálisis. Después tenemos que hacer otra cosa, porque el reanálisis, igual, no es que hay reanálisis a cada kilómetro. La resolución del reanálisis es grosera. Entonces, al ser grosera, necesitamos volver esa información local. Entonces, para volver esa información local, lo que hacemos es comparar lo que pasa con el reanálisis y con lo que se mide a nivel local, ¿no? Entonces, eso nos permite transformar la información del reanálisis a nivel local. Y tenemos una función de transferencia que hace la transformación de la resolución grosera a la resolución local. Tenemos otra función de transferencia que corrige el sesgo del modelo global hacia lo que nos dice el reanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar ambas cosas y vamos a primero utilizar la que hace la corrección de sesgo para corregir los modelos globales y después esa corrección, porque es un modelo global con el sesgo corregido, pero no son datos a nivel local, son groseros todavía. Entonces le aplicamos la función de transferencia que fue derivada desde el reanálisis y lo que medimos a nivel local, para que ya sea datos a nivel local, y así podemos tener el futuro, ¿no? O sea, la variable que nos interesa al futuro, ¿no? Entonces, esas son, en esto nos ayudarían mucho, nos pueden ayudar mucho estas metodologías que les comentaba de Machine Learning, que son muy buenas para encontrar relaciones no lineales, ¿no? Y poder hacer este proceso, ¿no? Y con la capacidad computacional que hoy en día tiene una computadora, una laptop cualquiera, también se pueden implementar, ¿no? En el caso de los modelos hidrológicos, en los modelos conceptuales podemos tener varias categorías, ¿no? Pero nos vamos a abocar a las categorías de modelos conceptuales o simples o agregados, porque por si acaso también pueden haber modelos conceptuales semidistribuidos y distribuidos. Un ejemplo de un modelo conceptual distribuido es hacer un modelo conceptual para cada píxel de una cuenca que estamos analizando y desarrollar, ¿no? Relaciones matemáticas que no necesariamente tienen que no necesariamente tienen se pueden ligar, digamos, a un fenómeno físico como tal, ¿no? Pero se pueden desarrollar y se puede producir un modelo conceptual totalmente distribuido, donde donde yo he estado trabajando como investigador en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, justamente teníamos un colega que estaba encargado de esto, porque una cosa es un modelo físicamente distribuido, que tarda muchísimo en correr, y otra cosa es un modelo conceptual completamente distribuido, que no tiene las ventajas físicas del modelo físico distribuido, pero sí tiene la ventaja de la velocidad de computación y que además ha hecho una distribución total de los datos de la cuenca, ¿no? Entonces es una estimación mucho más acertada. Pero de todos modos, igual toma un poquito de tiempo. En cuencas tan grandes toma tiempo, ¿no? Entonces, nosotros simplemente le vamos a apuntar a un modelo conceptual agregado, ¿no? Que es la unión básicamente de varios modelos conceptuales simples, ¿no? Para ir representando distintas partes de la cuenca. En el caso de los modelos hidráulicos, de lo que les contaba, fíjense, nosotros tiene que ser sencillo y le vamos a apuntar a uno de 1D. ¿Cuál es el problema, ¿no? Y sobre todo en ríos como el Pilcomayo, ¿no? Que, digamos, en un río de alta montaña no hay tanto problema, la simplificación puede estar, no tenemos que tener tanto problema por esa simplificación, porque las velocidades del río y lo que va a pasar normalmente están dadas por el cauce principal, es un río de alta montaña, no tiene pendientes fuertes, tiene velocidades fuertes, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tal vez no importaría tanto, pero en el caso del río Pilcomayo sí importa, porque hay un sector en el río Pilcomayo que está ya en la parte plana, después de Villamontes, en la que primero que el río empieza a cambiar mucho geomorfológicamente, ¿no? Entonces empiezan a aparecer cauces por un lado, empiezan a aparecer cauces por el otro,
El cauce principal obviamente no tiene las mismas características ni las mismas velocidades que la llanura de inundación, entonces ahí hay que tomar con pinzas un modelo unidimensional porque ya no nos representaría lo que queremos, ¿no? Entonces para eso hemos pensado un salto a un modelo cuasi dimensional, cuasi 2D, que ¿qué es lo que hace? Es simplemente armar un modelo 1D para el cauce y armar otro modelo 1D para las llanuras de inundación, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo y después unirlas, ¿no? Porque digamos, acá estaría la llanura 1, el cauce con un modelo 1D, acá estaría la llanura de inundación con un modelo 1D y solo esta línea es la que tenemos que utilizar para unir ambos modelos, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, eso no es un problema. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este es el cauce principal del río, esta es una llanura de inundación, pero fíjense, este es el cauce principal del río y no está conectado con la llanura de inundación, solo algunas veces, sobre todo cuando pasa esto de acá, ¿no? Que es como un dique, ¿no? Pero ahí empieza a funcionar de otra manera, porque esta llanura de inundación tiene otras velocidades, otras características, ¿no? Entonces, eh, eh, para poder modelar este tipo de cositas en el río, se puede hacer estos modelos que son casi 2D, ¿no? Justamente mezclar, ¿no? Un modelo 1D armado para el cauce, otro modelo 1D armado para la llanura de inundación. Cada modelo simula las cosas que necesita de cada uno de sus componentes y después se los une. Y para que computacionalmente sea rápido también, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Alguna vez cuando yo trabajaba para la empresa hidroeléctrica Corani, hicimos una simulación de lo que estaba pasando en el río Santa Isabel. El río Santa Isabel, antes de volverse el Paracti como tal, es el río sobre el cual está la casa de máquinas de la generadora Santa Isabel. La generadora Santa Isabel es la segunda generadora de la cascada de Corani, ¿no? Primero tenemos la planta hidroeléctrica Corani, que genera energía, y después esas aguas se van a Santa Isabel, con algunos aportes más, pero se van a Santa Isabel. Y Santa Isabel tiene su casa de máquinas muy cerca del río. Y queríamos hacer una simulación para ver qué iba a pasar en época húmeda con esas alturas, esas velocidades del río, ¿no? Y para eso usamos un modelo 2D, ¿no? Y fíjense, hicimos no más de 2 kilómetros de simulación y ese modelo tardaba alrededor de 1 o 2 días, dependiendo qué condiciones le poníamos. Entonces, no podemos usar modelos 2D, ¿no? En este framework al menos de, de pronóstico, ¿no? Eso les quería comentar y comentarles también que, bueno, así como mi anterior colega, como Joaquín, impulsarlos a la investigación es algo bonito, es algo que de verdad puede tener esa sinergia entre lo práctico y lo académico. Y de verdad, o sea, si de verdad tienen curiosidad, si de verdad están interesados, métanle, van a ver que es muy, que es muy, o sea, llena mucho, ¿no? Al profesional, al investigador como tal. Y esto que les he traído, como les comentaba, el proyecto Pilcomayo en el que yo estoy ya está en una fase avanzada en hidroclimatología, pero esto que les comentaba, este framework, ¿no? En el que hay que hacer toda esta cadena, tiene dos componentes que estamos ya desarrollándolos, tenemos que desarrollarlos hasta finales de este año, pero que todavía faltan, ¿no? Y podría ser un punto interesante en el caso de que alguno de ustedes esté interesado en el área de hidrología hidráulica, para poder hacer su tesis, ¿no? Porque tenemos el modelo hidrológico que tenemos que desarrollarlo y tenemos el modelo hidráulico que tenemos que desarrollarlo. Bajo esas condiciones que les comentaba, ¿no? Simple, ¿no? Y la guía vamos a tener, ¿no? Porque tenemos el equipo en el cual yo estoy, va a haber la guía para eso, ¿no? Entonces, si ustedes están en todo caso interesados, pueden contactarme sin ningún problema, podemos charlar sobre si están interesados en eso, ¿no? Pero más allá, digamos, de si están interesados o no, lo importante es esto, ¿no? Que vean que esto es lo que se hace en investigación y bien aplicada, sí tiene digamos, el producto social que tanto se critica que no existe en la investigación, ¿no? Siempre se dice que la investigación es como que muy académica, ¿no? Que solo se queda ahí, ¿no? Pero en realidad, si se piensa bien, la investigación no solo es académica, también puede tener
su componente, ¿no? Ya práctico de aplicación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición y por compartir estos aportes tan importantes. Ahora vamos a abrir un breve espacio para las preguntas, consultas y comentarios. Levante la mano, por favor, quien quiera preguntar. Se le va a pasar un micrófono para que todos lo podamos oír. Gracias. Doctor, perdón, tengo una consulta. Todos estos modelos que he explicado, la evolución a escala, también lo podríamos aplicar tal vez para un monitoreo o unas proyecciones de humedad del suelo, para, digamos, ya sea para hacer un balance hídrico o gestionar el almacenamiento, ¿no?, de agua en una cuenca. Gracias por tu pregunta. Sí, se puede. De hecho, justo estamos ahora en un proyecto con el Laboratorio de Hidráulica para el Comité Nacional de Despacho de Carga. No es un proyecto académico, no es un proyecto netamente aplicado, ¿no? De investigación aplicado. Y este proyecto nos está haciendo investigar qué es lo que va a pasar con las centrales hidroeléctricas en Bolivia hacia el 2050. Entonces, uno de los productos que ya ha salido y que ya, digamos, ya oficialmente ellos lo tienen disponible, es lo que hicimos para Misicuni, ¿no? Justamente esto, ¿no? Aplicar todo este framework para poder, obviamente no hasta el modelo hidráulico, porque no necesitamos ir hasta ahí, pero todo para hacer justamente el balance hídrico, ¿no? Para saber a qué condiciones va a estar enfrentado Misicuni hacia el 2050, ¿no? Entonces, esto se puede hacer, ¿no? Se puede hacer bien implementado porque, o sea, toda la cadena que yo les comenté, ¿no? Que tiene que hacerse a detalle, que no puedes usar los modelos globales directamente, ha sido implementado, ¿no? En esto. Entonces, ahí ya, por ejemplo, Misicuni ya tiene estimaciones de lo que podría pasar a nivel diario en caudales hacia el 2050. ¿Y para qué les sirve eso? Incluso podemos ir más allá, ¿no? No solo balance hídrico, ¿no? Ellos pueden tomar todo eso y ponerlo a sus modelos energéticos, ¿no? Y poder ver qué es lo que está pasando. Obviamente tienen que acabar todas las otras centrales primero para poder ver qué está pasando en todas las centrales y hacer la optimización del sistema energético, ¿no? A nivel nacional para poder hacer este ejercicio, pero se puede, o sea, y se puede en cualquier cuenca, ¿no? La cosa es que se siga esa cadena, ¿no? Porque incluso se lo puede hacer en cuencas muy chiquitas. Y algo importante, sí, pero que hay que puntualizar, es que estas metodologías, en el caso de las estadísticas, dependen mucho de los datos medidos, ¿no? Entonces, el lugar donde lo implementemos y la calidad de lo que se implemente depende mucho de la calidad de los datos meteorológicos locales que hay. Entonces, si son malos datos, van a ser malas estimaciones de todos modos, ¿no? Entonces, porque las relaciones dependen mucho de esos datos, ¿no? Bien, la charla estuvo extensa, pero a la vez, por el tiempo, un poco profunda, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil mostrar todo lo que se hace en todo lo que es el estudio del cambio climático. Una pregunta práctica: de los varios modelos que se tienen ahorita hidrodinámicos, en el mundo, ¿cuál es el que mejor se adapta a Bolivia? ¿Cuál es el que usted recomienda usarse para hacer la reducción de escala? Allá se refiere a los modelos globales, ¿verdad? Los que están simulando el clima. Sí, eso también es muy local, hay que hacer el estudio con mucho cuidado. Y, o sea, todos los modelos simulan, es verdad, pero hay que tener un poco de cuidado. Pero a un principio yo pensé, esa era, digamos, mi línea de investigación, ¿no?
que hay que utilizar todos los modelos, porque eventualmente se puede hacer la corrección de sesgo, ¿no? De esos valores, y se puede hacer parecer esos datos, o digamos que representen mejor las condiciones locales. Pero últimamente hemos estado, y voy un poquito a, digamos, desarrollado un poquito más mi línea de investigación en esa área en específico. Entonces, ahora yo pienso que en realidad no es bueno utilizar todos, ¿no? Como tal, porque podemos meter ruido, podemos meter incertidumbre a los estudios que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar los modelos, o sea, usar un conjunto de modelos, porque estamos obligados a utilizar el conjunto para poder un poco explicar la variabilidad y la incertidumbre que tiene el estudio, ¿no? Que hay que cuantificar, tanto cualitativa como cuantitativamente. Pero ese conjunto de modelos tiene que ser un conjunto bien seleccionado. Y aquí es donde está el criterio. Esa selección tiene que tener mucho cuidado. En este proyecto que les comentaba, tanto para el Pilcomayo y también para el Comité Nacional de Despacho de Carga, se ha hecho una selección un poquito diferente a lo que normalmente se hace, ¿no? Porque ¿qué es lo que normalmente se hace para este tipo de selecciones? Y es con la que yo he estado siempre y todavía estoy en contra, es comparar los datos de precipitación de lo que nos miden a nivel local versus lo que dicen los modelos globales, ¿no? Y tratar de ver cuál de los modelos globales se ajustan mejor. Pero ese tiene un problema, y les voy a poner un ejemplo sencillo, un poco tonto, pero tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar las estadísticas de extremos, vamos a comparar la curva empírica acumulada de esos datos, ¿no? La distribución de probabilidad de densidad de las lluvias, ¿no? De esos datos. Y digamos que un modelo global reproduce al 90%, por así poner un número grueso, porque obviamente no hay ese número, tenemos que hacer el análisis, pero digamos que reproduce el 90% de los casos, todo, ¿no? La curva empírica acumulada, ¿no? La probabilidad de la función de probabilidad de densidad de la precipitación. Resulta que los extremos están muy bien descritos, no se parecen muchísimo, ¿no? Entonces podremos decir, este modelo global en comparación a lo que se está midiendo a nivel local está bien, ¿no? Entonces deberíamos incluirlo. Pero puede darse el caso que ese modelo global, por ponerles, como les digo, el ejemplo, simula que la época de lluvias en los Andes es en agosto. Entonces, ¿por qué artificio matemático